Hola, apreciados estudiantes del curso de Gerencia Estratégica de Remington. El día de ayer martes tuvimos clase en las horas de la noche donde ustedes hicieron la sustentación del parcial y algunos de ustedes sustentaron las tres primeras matrices, o nos expusieron más bien las tres primeras matrices de este proceso de planeación estratégica. Acuérdense que en el proceso de planeación estratégica, como les expliqué en un videito pasado, tenemos matrices de entrada, matrices de comparación de información y matrices de la etapa de decisión. Ustedes ayer expusieron las matrices de la etapa de entrada, que básicamente son las matrices MEFI, que es la matriz de evaluación de factores internos, MEFE, la matriz de evaluación de factores externos, y la matriz MPC, que es la matriz del perfil competitivo. Ustedes, como bien lo hicieron, lo expusieron. El video de la clase está ubicado en la plataforma Moodle. No obstante, quise hacerles este videito para ampliarles un poco la perspectiva del tema. En ese orden de ideas, vamos a empezar hablando de la matriz MEFE. Y como les digo, estas tres matrices que les voy a explicar en este video hacen parte del proceso de entrada de información. En un video anterior, vuelvo y les repito, ya se los había explicado, así que los invito y las invito a que lo revisen y lo analicen para que puedan aclarar todas las dudas que tengan. No obstante, voy a compartirles en este momentico la pantalla para que ustedes puedan comprender un poco más cómo se construye la matriz. Bien, entonces esta es la matriz de evaluación de factores externos. Básicamente de lo que se trata esta matriz es de darle unos valores para identificar cómo se encuentra la empresa frente a los factores del entorno de la misma. Es decir, se hacen estudios de mercados, análisis de tendencias, revisión en general de todas las variables del entorno y con base en ello se determinan unas oportunidades y unas amenazas para la compañía. Y se procede a elaborar esta matriz. Como les digo, lo que busca esta matriz es evaluar la posición de la empresa frente al entorno, frente a las variables del entorno. Aquí tenemos unos ejemplos, no es que estos que están aquí sean los mismos para todas las empresas, este es simplemente para el tema del ejemplo que les estoy explicando. Es decir, para otra empresa las oportunidades podrán ser distintas a estas que tenemos aquí y las amenazas podrán ser distintas a estas que tenemos aquí, porque como les digo, eso depende de la empresa y del entorno. Entonces, esta matriz de evaluación de factores externos, o MEFE, lo que hace es configurar unas oportunidades y unas amenazas basadas en esos elementos que observamos del entorno. Posteriormente, lo que hacemos es construir tres columnas. Una donde le vamos a asignar un peso a cada una de estas variables, otra donde le vamos a dar una calificación y luego un total ponderado. Ahora, ¿cómo asignamos este peso? Este peso lo calificamos entre 0 y 1, teniendo claro que la suma total de la columna no debe superar 1. Es decir, tengo que distribuir ese valor entre 0 y 1 entre todas las oportunidades y las amenazas que tengo acá, listadas. En ese orden de ideas, si por ejemplo yo a esta primera oportunidad le di un 0.5, ya sé que solo me queda 0.5 para distribuirlo entre las que quedan. Es decir, le asigno un peso en orden de importancia que sea entre 0 y 1, pero sin que el total de la suma de todos me dé más de 1. ¿Cómo califico ese peso? De acuerdo al sector de la industria en el que se mueve la empresa. Es decir, si mi empresa es una empresa, por ejemplo, de calzado, yo evalúo cada uno de estos elementos frente al sector del calzado. O si mi empresa es una entidad financiera, evalúo cada uno de estos elementos frente al sector de los servicios financieros y le asigno un peso. Por ejemplo, digo, ¿qué tanto pesa esta variable frente al sector en el que se desenvuelve mi empresa, el sector de la industria? ¿Qué tanto pesa esta variable frente a lo que yo hago? ¿Sí? No a la empresa, sino al sector en general. En la columna de calificación lo que hago es darle también una calificación, valga la redundancia, entre 1 y 4, de acuerdo a el orden de importancia para mi compañía. Es decir, aquí en la parte de oportunidades voy a calificar entre 3 y 4, siendo 4 muy importante y 3 no tan importante. Por ejemplo, si la tenencia de puntos de venta, que es esta oportunidad, pesa demasiado, es muy importante para mi empresa, le voy a dar un 4. Si no es tan importante, le doy un 3. Eso en el caso de las oportunidades. En el caso de las amenazas, lo voy a calificar entre 1 y 2, dándole la calificación de 2 a la amenaza
que sea menos fuerte y la calificación de 1 a la amenaza que sea más fuerte. Es decir, por ejemplo, poco tiempo de capacitación. Si esa es una amenaza muy fuerte para mi compañía, yo le voy a dar un 1. Si es una amenaza no tan fuerte para la compañía, le voy a dar un 2. Entonces ya saben, la parte de arriba, oportunidades, califico entre 4 y 3, siendo 4 lo más importante y 3 lo no tan importante. Y en la parte de amenazas lo califico entre 2 y 1, entre 1 y 2, perdón, siendo 2 las amenazas que menos pesan para la compañía y siendo 1 las amenazas más fuertes. En esta calificación lo hago, recuerden, basado en mi compañía. Esta no tengo necesidad de sumarla, no es necesario hacerlo. Ahora, el total ponderado no es otra cosa que multiplicar la calificación por el peso. Y lo vamos a ubicar aquí. Esta columna de total ponderado sí la sumamos toda para saber cuánto está, en cuánto es la posición de la empresa en términos numéricos frente al entorno. Normalmente se dice que si da por encima de 2.5 es porque tenemos una empresa que es suficientemente fuerte para enfrentar las variables del entorno. Entonces recuerden nuevamente, lista de oportunidades y amenazas, la saco evaluando los factores del entorno y siempre serán distintas dependiendo de la empresa que esté analizando. Peso lo califico frente al sector de la industria en el que se mueve mi compañía. Calificación lo hago para la industria en particular, para mi empresa en particular, y el ponderado multiplico la calificación por el peso. Si me da más de 2.5 es porque mi empresa es lo suficientemente fuerte para enfrentar las variables del entorno y poder asumir unas estrategias un poco más competitivas, por así decirlo. Entonces, esa matriz MEFE, como les digo, es la que nos permite evaluar factores del entorno. Bien, continuando. Ahora vamos a hablar de la siguiente matriz, que también hace parte de la fase de entrada de información, y es la matriz del perfil competitivo. Para esto, nuevamente les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar la matriz. Recuerden que ustedes tienen en la plataforma un documento completo, un ejemplo práctico donde están todas las matrices, que tienen videos donde les estoy explicando cada una de ellas. Recuerden que también en las clases las han ido explicando sus compañeros, así que pueden revisar toda esta información. Ahora, esta matriz del perfil competitivo lo que busca es evaluar la posición de mi compañía frente a la competencia. Recuerden, posición de mi compañía frente a la competencia. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que yo como compañía pueda compararme siquiera con 2 o 3 competidores, los competidores más cercanos, los más fuertes que tenga dentro de mi segmento de mercado. Lo primero que hago es, evidentemente, hacer un análisis de la competencia previo, analizar todos los elementos de esa competencia. Entre más elementos tenga para revisarlo, muchísimo mejor, porque más acertada va a ser la información de esta matriz. Ahora, ¿qué hago como primera medida? Establezco un elemento que se llama factores críticos para el éxito. Los factores críticos para el éxito son esos elementos que son fundamentales para que mi compañía tenga éxito o que si llegaran a faltar, harían que mi compañía fracase. Esos factores críticos para el éxito los defino de acuerdo también a la industria en la que se mueve mi compañía. Por eso es que yo me comparo con mis competidores más cercanos, porque todos hacemos lo mismo. Entonces, de acuerdo a lo que yo hago, de acuerdo a lo que se dedica mi compañía, es que defino esos factores críticos. Por ejemplo, si yo soy una empresa de alimentos, un factor crítico para el éxito será la fecha de vencimiento de los productos. Si mis productos empiezan a vencerse rápidamente, es muy probable que mi cliente no vuelva a comprar ese producto. O el caso de la higiene es muy importante ahí también. O si yo soy una empresa, una aerolínea, por ejemplo, un factor crítico para el éxito será la seguridad. Si mis clientes empiezan a sentir inseguros en los aviones, es muy probable que no los vuelvan a utilizar. Esos factores críticos son alineados, como les digo, a la actividad económica a la cual se dedica mi compañía. Defino unos factores críticos, normalmente se sugiere que sean entre 8 y 10 factores críticos más o menos, y hago un proceso similar al que hice en la matriz MEFE. Lo primero que hago es asignarle un peso. Recuerden, la dinámica es la misma. El peso se lo asigno de acuerdo a la industria en la que se mueve mi compañía y es una calificación que va entre 0 y 1% sin que el total de la columna sume más de 1. Recuerden que se lo asigno de acuerdo al grado de importancia.
Posteriormente le doy una calificación a esos factores críticos entre 1 y 4, ya de acuerdo a mi compañía específicamente. En el caso de este ejemplo, esta empresa se compara con estos dos competidores y entonces empieza a calificarse ella con esos factores críticos del éxito. Por ejemplo, la participación en el mercado, que es un factor crítico que ellos definieron, ¿cuánto pesa para esta compañía? Si pesa muchísimo, le daría un 4. Si no pesa tanto, le doy un 3. Si pesa más o menos, le doy un 2, perdón. Y si no pesa nada, le doy un 1. Eso para mi compañía. Y el peso ponderado lo saco de multiplicar la calificación por el peso. Luego sumo la columna de total ponderado y defino cuánto me dio. Después hago exactamente lo mismo para la competencia. Aquí simplemente hago calificación y peso ponderado porque el peso será lo mismo para todos mis competidores. ¿Por qué? Porque recuerden que el peso lo hice con base en la industria. Entonces hago el mismo ejercicio para todos y la compañía que mayor me dé aquí en la columna de total ponderado, ¿sí? En el total, pues será la compañía más fuerte en el mercado. Eso me permite a mí como compañía saber cuál es mi competidor más fuerte y saber qué tan bien posicionado estoy frente a la competencia. Recuerden entonces, la dinámica es más o menos igual a la matriz MEFE, solo que aquí lo que hago es definir factores críticos para el éxito de acuerdo a la actividad económica, un peso que le doy de acuerdo a esa industria, es decir, el peso es el mismo para todos los competidores y para mí, y una calificación que sí le doy a cada uno. Luego multiplico el ponderado y el que me dé mayor será mi competidor más fuerte. Espero con eso haya quedado claro este tema de la matriz del perfil competitivo. Ahora vamos a hablar de la matriz MEPI. La matriz MEPI tiene la misma función que la matriz MEPI, solo que la matriz MEPI evalúa son factores internos, mientras que la matriz MEPI evalúa factores externos. En este orden de ideas les voy a compartir nuevamente pantalla y les voy a mostrar cómo se construye. La dinámica es exactamente la misma, únicamente que la información que necesito para construir esta matriz MEPI es toda la información interna de la empresa. Por eso debo haber hecho previamente un análisis a conciencia de la compañía. ¿Cuáles son esas fortalezas de la compañía? ¿Cuáles son esas debilidades? Debía haber analizado la compañía en toda su parte interior, en todas sus áreas, todos sus departamentos, de manera tal que tenga una información confiable. Recuerden que lo que estamos aquí es elaborando el proceso de planeación estratégica seguramente para los próximos 5 años. Por eso la información que recopile debe ser fundamental. En este orden de ideas, lo que hago es, con esa información que tengo del interior, defino cuáles son las fortalezas de mi compañía y cuáles son las debilidades. Luego procedo también a calificar. Recuerden, 3 columnas, igual que la matriz MEFE: peso, calificación y ponderado. En la columna de peso, igual voy a calificar la compañía, voy a calificar cada una de estas variables frente al sector de la industria en el que se mueve mi compañía. Si soy de calzado, el sector del calzado; si soy de educación, el sector de la educación; si soy manufactura, el sector de la manufactura; en fin, ¿qué tanto pesa cada uno de estos elementos frente a la industria a la cual me dedico? Recuerden que debe ser un valor entre 0 y 1, sin que la suma total de esta columna dé más de 1. Luego procedo a calificarlo también entre 1 y 4. Recuerden que esta columna de calificación la hago específicamente para mi empresa. Es decir, ¿qué tanto pesa cada uno de estos elementos para mi compañía? Si en el caso de fortalezas, si es una fortaleza muy fuerte, le doy un 4, y si es una fortaleza no tan fuerte, le doy un 3. En el caso de las debilidades, si es una debilidad muy fuerte, le doy un 1, y si es una debilidad no tan fuerte, le doy un 2. Recuerden que esta columna de calificación no es necesario sumarla. Posteriormente hago el ponderado, que recuerden también es multiplicar la calificación por el peso. Finalmente sumo el total ponderado. Si me da de 2.5 hacia arriba, quiere decir que mi compañía internamente es lo suficientemente fuerte y que puedo tomar estrategias un poco más agresivas de crecimiento. ¿Por qué? Porque la estructura organizacional de mi compañía me va a permitir asumir ese crecimiento. Recuerden nuevamente, matriz de factores internos evalúa la compañía, ¿sí? No evalúa el entorno, sino la compañía misma, de acuerdo a esa información que previamente he recopilado.
Recuerden, con eso establezco fortalezas y debilidades, le doy un peso entre 0 y 1 de acuerdo a la industria en que se mueve mi compañía, una calificación entre 1 y 4 de acuerdo a lo importante que es cada uno de estos elementos para mi compañía, y el ponderado multiplico la calificación por el peso. Entonces, en este orden de ideas, vamos a suponer que la matriz MEFI en este caso me dio por encima de 2.5, que la matriz del perfil competitivo me dio en una posición fuerte frente a mi competencia y que la matriz MEFE también me dio por encima de 2.5, quiere decir que más o menos vamos estableciendo que la compañía puede empezar a establecer o a definir unas estrategias de crecimiento que le van a permitir proyectarse hacia el futuro. Si nos hubiera dado por debajo de eso, tendríamos que establecer otro tipo de estrategias porque no estaríamos preparados para asumir crecimientos como desarrollo de producto, estrategias de integración, en fin, todas las que ya hemos visto. Bien, con este video quería mostrarles las 3 matrices de la fase de entrada. Recuerden que este es el complemento de todo lo que hemos visto en clase, de los documentos que están en la plataforma Moodle, de las exposiciones de sus compañeros. Con esto tienen elementos para ir iniciando su trabajo final. Cualquier duda, no duden en comunicármela, en hacérmela saber a través de la plataforma, en el foro de consultas, o a través de mi correo electrónico, o a través de mi WhatsApp. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos el próximo martes. Chao.